Valor, lógica. La lógica del pensamiento tiene que acudir siempre en ayuda a la insuficiencia del conocimiento. Friedrich Engels. Definición. Un razonamiento deductivo que consta de dos premisas y una conclusión. La ciencia que estudia los razonamientos correctos. La ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico. Etimología. Proviene del griego logike, logikos, que además deriva de logos, que es razón o la ciencia que se encarga de enseñar de forma exacta, razonar. Antivalor, ilógico, que carece de la lógica o va contra sus reglas y doctrinas. Es todo lo malo o contradictorio que haces sabiendo las consecuencias o sabiendo que no debes de hacerlo. El abuso del valor de la lógica es sentirnos mejor o más poderosos, ya que habemos más de una persona y esto consiste en aprovecharnos de nuestra audacia para chantajear a la gente que no sabe de lo que se trata o a lo que se refiere. Se divide en tres antecedentes: la lógica antiguo-clásica, la escolástica o medieval y la moderna. La lógica antigua aparece principalmente Aristóteles, que es considerado el padre de la lógica, ya que fue el primero en considerarla como una ciencia y también elaboró la silogística y el planteamiento de la investigación según el método deductivo. En esta etapa igualmente se encuentra Euclides de Megara, quien comenzó a desarrollar la lógica estaica, que se dedica a una lógica de proporciones. La época medieval tuvo una constitución para su desarrollo de los escolásticos Juan Duns Scott, Guillermo de Ockham, Alberto de Sajonia y Raimundo Lull. Juan Duns Scott, de 1266 a 1308, una de sus obras con mayor difusión fue el Tratado del Primer Principio, en el cual trató de probar la existencia de Dios utilizando la lógica deductiva en el terreno metafísico. Guillermo de Ockham, de 1288 a 1349, al igual que Duns, ha sido considerado como la mente utópica más grande de la Edad Media de los pensadores de la escuela franciscana. En la lógica moderna sobresalen importantes personajes, entre ellos está Francisco Bacon, de 1561 a 1626. En sus trabajos insiste en la importancia del método inductivo, dándole nuevos fundamentos en su obra Novum Organum. Se consideró como iniciador de la lógica moderna a Leibniz, quien fue el primero en formular la idea de un cálculo lógico. Igualmente, Leonhard Euler, de 1707 a 1783, hizo populares los diagramas circulares para análisis del silogismo. Precursores: Aristóteles, aproximadamente en el siglo IV a.C. Juan Duns Scott, de 1266 a 1308. Guillermo de Ockham, de 1288 a 1349. Raimundo Lull, de 1232 a 1315. Aristóteles, aproximadamente en el siglo IV a.C., le dio una determinada definición: la ciencia que estudia los razonamientos correctos. Lo más interesante es que la misma era entendida como la forma en que debía aplicarse los diversos y correctos razonamientos. Características: concepto, juicio, definición, idea, método, ley. Concepto: son construcciones o imágenes mentales por medio de las cuales comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con nuestro entorno. Juicio: es la concepción que cada época y civilización tiene acerca de la equidad y de la búsqueda del bien común. Idea: es una proposición que trata de exponer de manera única y con precisión la comprensión de un concepto o término. Definición: es la acción y efecto de especificar, decidir, clarificar, definir. Proposición formal que establece el significado de una palabra o una expresión.
Método. Es una forma de la que se parte para alcanzar finalmente otra fórmula mediante deducciones válidas. Ley. Es un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, acto probado como verdad. Clasificación. Muy relacionadas con la lógica se encuentra la semántica o filosofía de la lengua, que trata acerca del significado de las palabras y de las frases, la epistemología o teoría del conocimiento, que se ocupa de las condiciones bajo las cuales las afirmaciones son verdaderas, y la psicología del razonamiento, que se refiere a los procesos mentales que se siguen en el curso de un razonamiento. Algunos tratados sobre lógica incluyen estas materias, pero la esencial de este interés se ciñe a las relaciones lógicas entre diversas afirmaciones contrapuestas. Tipos: lógica estoica, la difusa, la lógica convencional o lógica aristotélica. En este caso se trata más precisamente de una lógica proposicional fundada en las proposiciones, distinguiendo de esta forma el signo del insignificante, en otras palabras y más común, su conocimiento. La proposición es un axioma y él mismo tiene un significado completo. 2. Es una teoría rigurosa, matemáticamente bien fundamentada, en donde se utiliza el concepto de verdad parcial y que se proporciona una herramienta poderosa para aplicaciones sin control y superficción de procesos industriales. 3. En la lógica convencional o lógica aristotélica no hay medias tintas, o es verdadero o es falso. Por ejemplo, Aristóteles es humano es una frase cuyo valor es verdadero. 4. Es un número primo es una frase falsa. Por el contrario, en la lógica difusa se manejan verdades parciales que permiten modelar lo incompleto de una información o lo impreciso de una observación. Ventajas. Excelentes resultados que brindan un sistema de control basado en lógica difusa. Ofrece salida de una forma veloz y precisa. Disminuye las transiciones de estados fundamentales en el entorno físico que controle. Ante un problema que tiene solución mediante un modelo matemático, obtenemos peores resultados usando lógica difusa. En las redes neuronales se precisa de un tiempo de aprendizaje para obtener los mejores resultados en la salida, al igual que ocurre con los humanos. Múltiples definiciones de operadores y reglas de indiferencia difusas. Dificultad de interpretación de valores difusos. Semántica no clara. No hay una buena justificación de operadores difusos. Elementos. 1. Premisas o proposiciones. Enunciados que se ofrecen como base informática pueden verificarse si son verdaderos o falsos. Para siempre tienen que estar correctamente planteados. 2. Conclusión. Enunciado que se deriva de las premisas tienen que ser válidos si está bien deducido. Si no, la conclusión es inválida. 3. Las premisas se unen por conectores, disyuntiva conectiva, y la lógica se rige por la ley del principio de contradicción. Nada puede ser A y no A al mismo tiempo. Aplicaciones. Lógica proposicional. Se usa para proporcionar reglas y técnicas para que poder saber si un argumento es válido o no. Lógica difusa. Se utiliza como la complejidad del proceso en cuestión es muy alta y no existen modelos matemáticos precisos. Lógica deóntica. Un tipo de lógica modal usada para analizar formalmente las normas o las proposiciones que tratan cerca de las normas. Premisa 1. Todos los lunes voy al mercado. Premisa 2. Ayer fue al mercado. Conclusión 1. Ayer fue lunes. Premisa 3. Todos los lunes son seguidos por un martes. Premisa 4. Obtenía de la conclusión 1. Ayer fue lunes. Conclusión 2. Ayer fue seguido por un martes. Conclusión 3. Por el significado de ayer, hoy es martes. Frases. La lógica te llevará de A a B.
y la imaginación te llevará a todas partes. Albert Einstein. Intercambiar argumentos con una persona que ha renunciado a la lógica es como darle medicina a un muerto. Thomas Paine. Cuando menos poseemos, más podemos dar. Parece imposible, pero no lo es. Esa es la lógica del amor. Teresa de Calcuta. Reflexión. ¿Ya lo pensaste? La lógica es relativa a muchos factores que rodean la crianza de una persona. Para un delincuente que crece entre delincuentes es lógico robar para vivir. Para una persona que creció en un hogar donde le enseñaron el respeto es lógico trabajar para conseguir lo que quiere. Para un hombre que crece en una cultura como las de los de Medio Oriente, que son polígamos, es lógico tener varias mujeres, y para una mujer es lógico compartir a su esposo. Entonces, la lógica es relativa a quien se le pregunte. Para mí la lógica es una cuestión de razonamiento, es el proceso por el que se pasa antes de tomar una decisión. Video. En este link podrás encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor de la lógica. Conclusión. Es el valor por el cual la persona se esfuerza constantemente para entender o analizar los contenidos que entran en su cerebro, analizar, pensar y razonar para poder dar un argumento basado en la lógica humana. Si queremos ser cada vez más lógicos, juguemos a analizar todo lo que vemos, escribimos, hablamos y hacemos en el día. Catherine T. Rodríguez, CBT 103, laboratorista químico, 1 AOBQ.